El tema que desarrollaremos a continuación es el régimen jurídico de los funcionarios habilitados, funciones y puestos de trabajo. Para elaborar este tema yo me he ceñido íntegramente al Real Decreto 128/18, artículos 1 a 16, y decir por último que el programa reserva 2 temas para el régimen jurídico de los habilitados. Este es el primero de ellos y en el segundo ya se verá con mayor abundamiento el régimen de provisión, las situaciones administrativas y las peculiaridades del régimen disciplinario. Pero nos ceñimos de momento a las funciones y puestos reservados. El Real Decreto 128/18 comienza con el artículo 1, que habla del objeto del Real Decreto, es el desarrollo del régimen jurídico de los funcionarios habilitados, recogido en el artículo 92 bis de la Ley 785, es decir, es un reglamento que desarrolla el artículo 92 bis de la Ley de Bases. Pero concretamente se centra en la delimitación de funciones reservadas a los funcionarios habilitados, la estructura y acceso a la escala de funcionarios habilitados, la creación, clasificación y supresión de puestos reservados, así como las peculiaridades en sus situaciones administrativas y también las peculiaridades en el régimen disciplinario, que las hay, de la forma de provisión de estos puestos reservados y, por último, el registro integrado de los funcionarios habilitados. Pasamos al artículo 2, que nos habla de las funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales. Se dice que son funciones públicas necesarias en todas las corporaciones. Primero, la de secretaría, comprensiva de fe pública y asesoramiento legal preceptivo. B. Intervención tesorería, comprensiva del control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria. Además, la contabilidad, la tesorería y la recaudación. Y por último, C, Secretaría e Intervención. Sabéis que la diferencia entre las funciones del apartado C y las funciones del apartado A no es una cuestión material, sino una cuestión subjetiva. Es decir, si el ente local tiene secretaría de primera o segunda, corresponderán las funciones A al secretario y B al interventor, mientras que en el resto de las entidades locales las funciones de los anteriores corresponden al secretario interventor. El apartado 3 nos habla de la función pública de secretaría. Se trata de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. Veamos en qué comprende la fe pública. La fe pública comprende, de un lado, preparar los asuntos que van a ser incluidos en el orden del día que celebren el Pleno, la Junta de Gobierno o cualquier otro órgano colegiado cuyas decisiones sean susceptibles de vincular a la entidad local. De otro lado, notificar las convocatorias para las sesiones de los órganos que acabamos de mencionar. De otro lado, custodiar desde el momento de la convocatoria la documentación íntegra de los expedientes para la posterior celebración de las sesiones de los órganos que hemos mencionado anteriormente, de asistir y levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados referidos en la letra A, transcribir al libro de resoluciones las actas. Esto ya con el tema de los medios electrónicos hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 4015 respecto de las actas y la incorporación de medios audiovisuales al acta. F. Certificar todos los actos y resoluciones de la Presidencia como fedatario público. Remitir a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma copia o, en su caso, extracto de los actos y acuerdos de los órganos de la corporación que tomen decisiones de carácter vinculante, y actuar como fedatario en contratos, convenios y documentos análogos en los que intervenga la entidad local. Disponer que se publiquen cuando sea preceptivo los actos o acuerdos de la entidad local en los medios oficiales de publicidad. Llevar y custodiar el registro de intereses y la superior dirección de los archivos y registros de la entidad local. Veamos ahora la función de asesoramiento legal preceptivo. Primero, la emisión de informes previos en aquellos supuestos en los que, de un lado,
puede ser que lo ordene el presidente de la corporación o puede ser que lo solicite un tercio de los miembros de la misma. Segundo, la emisión de informes previos siempre que un precepto legal o reglamentario así lo establezca. C. La emisión de informes previos para todos aquellos asuntos cuya aprobación se exija mayoría absoluta. Y además, en todo caso, se emitirá informe previo cuando se trate de aprobar o modificar ordenanzas, reglamentos y estatutos rectores. Me he percatado de que no habla de bandos. Bueno. Segundo, cuando se trate de la adopción de acuerdos para el ejercicio de las acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de la entidad local. Se está refiriendo fundamentalmente a la facultad de investigación, la potestad de deslinde, la potestad de desahucio, etcétera, etcétera. Tercero, procedimientos de revisión de oficio de actos de la entidad local, a excepción de los de naturaleza tributaria. 4. Resolución de los recursos administrativos cuando por la naturaleza de los asuntos así se requiera. De otro lado, cuando se formulen contra los actos de la entidad local alguno de los requerimientos o impugnaciones previstos en los artículos 65 a 67 de la Ley de Bases, se trata de recordar aquellos supuestos en los que bien el Estado o bien la comunidad autónoma considera que la entidad local ha cometido una infracción con alguno de sus actos o disposiciones, ha infringido el ordenamiento jurídico o ha llevado a cabo una extralimitación competencial. En esos casos, cuando se formularen contra la entidad local esos actos de requerimiento por parte del Estado o de la comunidad autónoma, pues será el secretario el que tenga la función de informar acerca de estos asuntos. En el apartado 6, aprobación y modificación de las RPTs. 7. Aprobación, modificación o derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. Acompañar al presidente o los miembros de la corporación en los actos de firmas de escrituras o cualquier negocio jurídico complejo del que se crea que puede necesitar asesoramiento legal. G. Asistir al presidente de la corporación junto con el interventor para la formación del presupuesto, pero a efectos formales, ya que los aspectos sustantivos los lleva el interventor. 4. La emisión del informe del secretario podrá consistir en una mera nota de conformidad. El artículo 4 nos habla de las funciones de control y fiscalización interna, de la gestión económico-financiera y presupuestaria y de la función de contabilidad. Primero, el control interno de la gestión económico-financiera y presupuestaria se ejercerá en los términos previstos en el artículo 213 de la Ley de Haciendas Locales y comprenderá, primero, la función interventora y, en segundo término, la función de control financiero, en las modalidades de función de control permanente y auditoría pública. Esto sabéis que está en concordancia con lo determinado en el Real Decreto 424/17, donde se hace una explicación bastante explayada del control financiero y de la función interventora. No obstante, se dice que el ejercicio del control financiero incluirá en todo caso actuaciones como, primero, el control de las subvenciones y ayudas públicas, y ojo con esto, de acuerdo con la Ley General de Subvenciones. Y digo ojo con esto porque las subvenciones de las entidades locales están reguladas en el Reglamento de Servicios de las Entidades Locales. Pero, sin embargo, el control o la fiscalización de la concesión de subvenciones y ayudas públicas por parte de las entidades locales se sujetan al régimen de fiscalización o de control interno de la Ley General de Subvenciones. Esto se hace por remisión expresa del propio reglamento y de la propia Ley de Bases. 2. El informe de los proyectos de presupuesto y de los expedientes de modificación de estos, cuando haya modificaciones de crédito, pues ya sabéis, expedientes de créditos ampliables, etcétera. 3. La emisión de informe previo a la concertación o modificación de operaciones de crédito. Con modificación de operaciones de crédito se está refiriendo a la novación
de operaciones de crédito vivas. 4. La emisión de informe previo a la adopción de la liquidación del presupuesto. Esto antes ya sabéis que pasa la liquidación del presupuesto, la forma el presidente, pero la informa el interventor, para luego pasar al pleno antes del 1 de marzo, porque antes del 31 de marzo tiene que estar remitida a la Administración General del Estado. 5. La emisión de informes, dictámenes y propuestas en materia económico-financiera o presupuestaria que le hayan sido solicitadas por la Presidencia o por un tercio de los concejales o diputados, o cuando se trate de materias para las que legalmente se exija una mayoría especial. Esto tiene similitud, estáis viendo, con la función de asesoramiento legal de los secretarios, así como el dictamen sobre la procedencia de la implantación de nuevos servicios o la reforma de los ya existentes, a efectos de evaluar el impacto económico-financiero que tendrá en la hacienda local. 6. Emitir informes y certificados en materia económico-financiera y su remisión a los órganos que establezca la normativa específica. En segundo término, la función de contabilidad comprende, entre otras, formar la cuenta general. Sabéis que en principio se dice que la rinde el presidente antes del 15 de mayo, pero después tiene que pasar a manos del interventor, que deberá informarla y elevarla antes del 1 de junio a la Comisión Especial de Cuentas. Formar, punto C, formar, con arreglo a los criterios usualmente aceptados, los estados integrados y consolidados del presupuesto, es decir, consolidar el presupuesto. En el caso, por supuesto, que sea necesario consolidarlo porque existen organismos públicos vinculados o dependientes. F. Inspeccionar la contabilidad de los organismos autónomos, sociedades mercantiles dependientes, así como de sus entidades públicas empresariales, de acuerdo con lo que establezca el Pleno. G. Elaborar la información a la que se refiere el 207 de la Ley de Haciendas Locales, que no es la información a la que se refiere la Orden HAP 2105/13. Estamos hablando de la otra información a suministrar al Pleno en relación con aspectos que el propio Pleno determine. Aquí lo dice, y remitirla al Pleno de la Corporación por conducto de la Presidencia en los plazos y con la periodicidad establecida. Esto es con carácter interno, esta información va al Pleno. La información de la Orden HAP 2105/17 puede ir dirigida bien a la IGAE, que es el caso más general, o bien o acumulativamente al Tribunal de Cuentas. H. Elaborar el avance de liquidación del presupuesto y determinar la estructura del avance de liquidación del presupuesto. J. La gestión del registro contable de facturas y su seguimiento para cumplir los objetivos de la Ley de Morosidad. Esto está muy bien explicado en la Ley Orgánica 212, en la que se habla primero del periodo medio de pago a proveedores, que es de 30 días, disposición adicional quinta, y también se nos dice que cuando durante 2 meses consecutivos se haya superado en 30 días este plazo medio de pago a proveedores, se considera que la entidad local ha incurrido o incurre en morosidad. Y esto, el informe sobre estas situaciones, las lleva a cabo el interventor. Y por último, la remisión de la información económico-financiera al Ministerio de Hacienda, al Tribunal de Cuentas, así como a los órganos de control externo que pudieran ser de la comunidad autónoma, por ejemplo, o de acuerdo con lo dispuesto a la normativa vigente. Y a esto me refería con la información contenida en la Orden HAP 2105/13. Artículo 5. Funciones de tesorería y recaudación. Las funciones de tesorería comprenden, de un lado, la titularidad y dirección del órgano correspondiente de la entidad local y b. el manejo y custodia de los fondos. En particular, primero, la formación del Plan Anual de Control Financiero y la formación del Plan de Tesorería, 2 instrumentos fundamentales y obligatorios.
el plan anual de control financiero es obligatorio y el plan de tesorería es obligatorio por mor de lo dispuesto en el artículo 18.6 y disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 212. Y el de tesorería, el plan anual de control de tesorería, está regulado, si no recuerdo mal, en el 3031 del Real Decreto 424/17. Y es obligatorio. De otro lado, la organización y custodia de los fondos. De otro lado, la realización de los cobros y pagos de conformidad con lo dispuesto en el plan de disposición de fondos. Recordad que el plan de disposición de fondos lo elabora el presidente. Lo que ocurre es que generalmente lo hace con el asesoramiento del tesorero. De otro lado, vemos aquí, cuarto, la suscripción de las actas de arqueo. El arqueo en principio lo realiza el interventor, pero la suscripción de las actas de arqueo lo hace el tesorero. C. La elaboración de los informes que determinen la normativa sobre morosidad. Esto en principio, de acuerdo al artículo 18.6 y la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 212, es función de la intervención, pero como recordáis que el cuerpo o escala tiene la denominación de intervención tesorería, pues no hace falta más. D. La dirección de los servicios de gestión financiera, la elaboración y acreditación del periodo medio de pago a proveedores, esto es obligatorio y además debe hacerse público, exigencia del artículo 13.6 y 18.5 de la Ley Orgánica 212. La función de gestión y recaudación comprende, entre otras, dictar providencia de premio, autorizar la subasta de bienes embargados y tramitar los expedientes de responsabilidad que procedan en materia de gestión recaudatoria. En el capítulo 2 vamos a ver en el artículo 6 los puestos reservados. Son puestos reservados a funcionarios habilitados los enumerados en los artículos anteriores de este Real Decreto. La denominación, características y clasificación, incluso el contenido de las funciones de la RPT, estará confeccionada con arreglo a la normativa básica estatal. Me he colado, en lo de la clasificación me he colado. Pasamos al capítulo 2, puestos reservados, artículo 6. Son puestos de trabajo reservados a los funcionarios habilitados, aquellos que desarrollen las funciones enumeradas en los artículos anteriores de este Real Decreto. La denominación y característica esencial del puesto de trabajo quedará reflejada en la RPT, que será confeccionada con arreglo a la normativa básica estatal. Y la 3 nos dice que lo previsto en el apartado anterior sobre las funciones públicas reservadas no impedirá que se le asignen funciones distintas o complementarias, pero en esencia que respeten lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 del presente Real Decreto. El artículo 7 nos habla de la Secretaría, diciéndonos en primer lugar que en todas las entidades locales existirá un puesto de trabajo denominado Secretaría, al que corresponden las funciones administrativas de fe pública y asesoramiento que se describen en el artículo 3 del Real Decreto. Asimismo, en los ayuntamientos del título 10 de la Ley de Bases, ya lo hemos dicho, los municipios de gran población, artículo 121 de la Ley de Bases, el secretario actuará como delegado de la Junta Electoral de Zona, de acuerdo con lo dispuesto en en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Vamos a ver cómo se clasifican las secretarías en el artículo 8. Bueno, pues tenemos las de clase primera, aquellos municipios que tienen una población superior a 20.000 habitantes, también las secretarías de las diputaciones provinciales, los cabildos, los consejos insulares, ayuntamientos de capitales de provincia y ayuntamientos, ya lo hemos dicho, con población superior a 20.000 habitantes. Clase segunda, secretarías de ayuntamiento de municipio cuya población esté comprendida entre 5.001 y 20.000 habitantes, así como aquellos que ostenten una población de derecho inferior a 5.001,
pero manejen un presupuesto superior a los 3 millones de euros. Este es el mismo criterio, recordad, para la aplicación de la instrucción de contabilidad simplificada. De otro lado tenemos las de clase tercera, secretarías de ayuntamientos de municipio de población inferior a 5.000 habitantes, cuyo presupuesto no exceda los 3 millones de euros. Las secretarías de las comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios y otras entidades locales de ámbito supramunicipal se clasificarán de acuerdo con la normativa establecida por la comunidad autónoma. Esto siempre, la clasificación de la secretaría y por ende la de la intervención y la de la tesorería se hará siempre por la comunidad autónoma. Los supuestos de municipios en los que en periodos temporales concretos vean aumentada su población en una gran proporción, estoy pensando por ejemplo en los municipios turísticos del artículo 125 de la Ley de Bases, se dice que podrán solicitar a la comunidad autónoma la clasificación del puesto de trabajo de secretaría en clase distinta de la que les correspondería según el apartado 1. Y el 4 nos dice el supuesto inverso, que aquellos municipios en los que por alguna razón se produzca una reducción de cargas administrativas, aunque la población de derecho sea superior a 5.000 habitantes, pues pueden solicitar reclasificar el puesto en una clase inferior a la que correspondería según lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo. El artículo 9 nos habla de las agrupaciones de secretaría. Se dice que aquellas entidades locales cuyo volumen de servicio o recursos sean insuficientes podrán sostener en común y mediante la figura de la agrupación un puesto de secretaría, al que corresponderán las funciones administrativas del artículo 3 de este Real Decreto en todas las entidades agrupadas. El ámbito territorial en principio será autonómico, se dice sin perjuicio de acuerdos que puedan celebrar las autonomías, etcétera, etcétera. Segundo, corresponde a las comunidades autónomas acordar la constitución, la disolución y además la clasificación. Pasamos al artículo 10, que nos habla de exenciones, supuesto muy interesante. Nos dice que no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades locales con población inferior a 500 habitantes y presupuesto inferior a 200.000 euros, entendemos que al decir y, al utilizar la conjunción copulativa y, está hablando de requisitos acumulativos. Bien, podrán, bien lo dice la ley, eximidas por la comunidad autónoma, previo informe de la Diputación Provincial, de la obligación de crear o mantener el puesto de trabajo de secretaría. ¿Quién hará estas funciones? Pues en estos casos serán ejercidas bien mediante los servicios de asistencia del artículo 16 o bien mediante acumulación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 de este Real Decreto. Vamos a ver la figura de la intervención, artículo 11. Se dice que las entidades locales cuya secretaría esté clasificada en clase primera o segunda, existirá un puesto de trabajo denominado intervención, que tendrá atribuida la responsabilidad administrativa de las funciones referidas en el artículo 4 de este Real Decreto. En las entidades en las que la secretaría esté clasificada en clase tercera, todas las funciones, tanto de secretaría como de intervención, tesorería, como de recaudación, estarán en manos del secretario interventor. Artículo 12. Agrupaciones de intervención. Esta figura tiene paralelismo con la de agrupaciones de secretaría. Así pues, aquellas entidades locales cuyas secretarías estén clasificadas en segunda o tercera clase podrán agruparse entre sí para el sostenimiento en común de un único puesto de intervención al que corresponderá la responsabilidad administrativa del artículo 4 de este Real Decreto en todos los municipios agrupados. El ámbito territorial, como ya hemos dicho antes, es autonómico sin perjuicio de los posibles acuerdos que pueda llevar a cabo la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Corresponde a la comunidad autónoma la clasificación. El artículo 13 nos habla de la clasificación de las intervenciones. Se dice que en clase primera, intervenciones de entidades locales cuya secretaría esté clasificada de primera. Y de clase segunda, aquellas intervenciones
cuya entidad local tenga una secretaría clasificada de segunda y también puestos de intervención en régimen de agrupación. Tesorería. Artículo 14. En las corporaciones locales cuya secretaría esté clasificada en primera o segunda, existirá un puesto de trabajo denominado tesorería al que corresponden las funciones del artículo 5 de este Real Decreto. Los puestos estarán reservados a funcionarios habilitados de la subescala intervención tesorería, es decir, más o menos los interventores. Las entidades locales cuya secretaría esté clasificada en segunda y tercera podrán agruparse entre sí para el sostenimiento común de un único puesto de tesorería. También se dice que las entidades locales cuya secretaría esté clasificada en tercera podrán agruparse entre sí para el sostenimiento en común de un único puesto de tesorería y que desarrollará las funciones propias en todos los municipios agrupados. Este puesto queda reservado a funcionarios habilitados y serán aplicables a estas agrupaciones las mismas reglas que las contenidas en el artículo 9 para la secretaría y en el artículo 12 para la intervención. Y por último vamos al artículo 16, que nos habla de los servicios de asistencia. En el número 1 nos dice que las funciones reservadas a los funcionarios habilitados en localidades eximidas de acuerdo al artículo 10 serán ejercidas por las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares o entes supramunicipales, o en su caso mediante acumulación de funciones o agrupación para el sostenimiento en común del puesto reservado. La acumulación es una figura que se ve en las situaciones administrativas de los funcionarios habilitados y por ende en el tema siguiente, no lo voy a explicar ahora. En todo caso, se garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención y tesorería y recaudación por parte de las diputaciones provinciales fundamentalmente, que son las que se encargan de auxiliar siempre en todos los servicios esenciales a las entidades locales de menor población, sobre todo a las que están por debajo de 1.000 habitantes. En el número 2 nos dice que la comunidad autónoma efectuará la clasificación de los citados puestos de acuerdo a normativa autonómica. Y con esto damos por concluido el tema, el primero de los temas que trata el régimen jurídico de los funcionarios habilitados.